Bueno, otra vez más, otro encuentro con ustedes y es un placer para mí estar en el programa de Ustedes y Nosotros con Mabel y Antonio. Un gran abrazo a ellos dos que tanto los aprecio y por supuesto un cordial saludo al equipo de trabajo del programa. Bien, en este micro particularmente les voy a compartir un tema que me parece súper importante, que todos los padres debemos comprender en el momento de que nuestros hijos no tienen ganas de ir a la escuela o por qué no tienen ganas de ir a la escuela o por qué no quieren estudiar. ¿Qué es lo que les pasa? Esto es muy importante tenerlo presente, papá y mamá o el que acompaña al niño en el referente que tenga, porque se hace necesario que nosotros comprendamos qué pasa, pero cuidado, porque no solamente le pasa esto a los niños y a los adolescentes, nos pasa también a nosotros los adultos. De alguna manera, cuando queremos aprender algo o cuando nos bloqueamos ante una situación determinada. Les voy a presentar este tema que está súper importante, así que bueno, acompáñenme. Bien. ¿Cómo puedo comprender lo que le pasa a mi hijo, a mi hija en la escuela? Pero no solamente al niño, repito, al adolescente y a cualquier persona que está pasando por una situación de desvalorización, desesperanza o que percibe su contexto hostil. Fíjense ustedes que con toda la vivencia que hemos tenido, hay personas, adultos, jóvenes adultos, que han quedado con muchísima desesperanza, con muchísima desvalorización ante, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, de una situación laboral desesperanzada. Entonces, esta persona, al igual que el niño en su contexto escolar, percibe esa hostilidad del ambiente. Entonces, como consecuencia de esto, el autoconcepto se bloquea y la autoestima se resiente. Fíjense ustedes que hay niños que ya no tienen ganas de ir a la escuela, o no tenían ganas de ponerse a estudiar, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro no está en condiciones de aprender. El cerebro de un adulto a veces no está en condiciones de un emprendimiento, no está en condiciones porque justamente por esta percepción. Bien, en el sistema nervioso central se ven afectadas las siguientes áreas. Puse la lámina y justamente quiero compartir con ustedes qué es lo que pasa internamente con nuestro sistema nervioso, que es el comando de nuestro cuerpo, el cerebro. Nosotros tenemos acá la corteza prefrontal, que como su nombre lo indica, está en el frente, digamos, de nuestro cráneo, de nuestra cabeza, y es la encargada de los pensamientos y el comportamiento social. Allí están, obviamente, que esto es muy complejo, yo se lo explico como para que ustedes puedan comprenderlo. Aquí tenemos la parte en donde nosotros hacemos empatía y emociones y tenemos como si fuese alojada el comportamiento de nuestra personalidad. Se los digo obviamente esto es muy complejo, pero se los explico de una manera muy sencilla. Luego dentro del cerebro está lo que se llama la amígdala, que no son justamente las de la garganta, sino un órgano interno que es el principal núcleo del control de las emociones y sentimientos, y por lo tanto hay una vinculación con el lóbulo frontal y por supuesto permite la inhibición de las conductas. Seguidamente tenemos el hipocampo, que es el encargado del aprendizaje y la memoria, y el hipotálamo, que regula la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, el hambre, la sed, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que les quiero yo significar con esta lámina? Vamos a la siguiente, que es súper importante. El comando central, que es el sistema nervioso, que es el cerebro, comanda alrededor del sistema periférico una serie de interpretaciones que nuestro cerebro hace del contexto hostil y pone en funcionamiento el sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa esto? El sistema nervioso autónomo, que por eso se dice autónomo, tiene que ver con el sistema parasimpático y el sistema simpático. Por supuesto, les reitero, esto es una complejidad, pero bueno, para que ustedes puedan entenderlo. El sistema parasimpático, fíjense ustedes, que potencia al sistema inmunológico
a través de la recuperación del descanso, de la quietud. Por eso se dice y se sugiere en algunos de los casos practicar coaching ontológico o mindfulness o de pronto meditaciones o cualquier actividad, yoga, cualquier actividad que tenga que ver con la quietud, con la recuperación del estrés diario, ¿sí? Entonces, fíjense que en este sistema, obviamente, les reitero, es muy complejo, es mucho más que esto, se activan todo lo que es las hormonas de la felicidad, que le llamamos nosotros cuando estudiamos neurocoach educativo, la oxitocina, la dopamina, la serotonina. Y por supuesto esto estimula la motivación a la acción, a ponerse en funcionamiento para lograr los objetivos. Ahora, ¿qué pasa cuando ese niño, ese adolescente, ese adulto joven, ese adulto, esa persona, ese ser, está en sistema, digamos, de percibir al ambiente con esa hostilidad? Entonces el cerebro manda ese comando y se activa el sistema simpático. Potencia el sistema de emergencia, pone al organismo en actitud de escape, bloqueo o agresión frente a lo que el cerebro interpreta como una alarma o una amenaza. ¿Esto qué hace? Se activan las hormonas del cortisol y adrenalina frente al peligro. Ahora bien, ¿qué es lo que yo les quiero explicar? El sistema simpático cumple una función importantísima, por ejemplo, en el momento en que yo tengo que cruzar una calle muy transitada, porque entonces, ¿qué pasa? Empieza a irrigar a través, obviamente, de todo un sistema, irrigar, por ejemplo, sangre en las piernas, sobre todo, ¿para qué? Para potenciar a los músculos de las mismas, para que yo pueda cruzar la calle rápidamente. Cuando llego a la vereda de enfrente, luego de haber cruzado la calle, tengo como, digamos, el equilibrio del sistema parasimpático, que es como que yo ya suspiro, hago esto, ya crucé la calle. Entonces viene la recuperación, el descanso, y esto funciona siempre de la misma manera cuando hay un equilibrio. Es decir, cuando este sistema autónomo está en equilibrio, hay salud física y emocional de sobra, y ese ser puede realizar cualquier actividad que se proponga. Ahora, ¿qué pasa si este ser en un ambiente de hostilidad está todo el tiempo con este sistema simpático de emergencia todo el tiempo activado? Bueno, bien, aquí se produce el estrés, aquí se producen las enfermedades y aquí se produce todo un desequilibrio que el cuerpo necesita justamente volver a buscar, digamos, ese a través de meditación o a través de diferentes técnicas, ese equilibrio para poder realizar las actividades. Fíjense ustedes qué importante que es todo esto y qué importante que es conocerlo, ¿sí? Todo en su justa medida, en equilibrio, está muy bien y funciona. Pero cuando yo tengo este sistema simpático todo el tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto, funcionando, entonces no permito al sistema parasimpático llevar a ese organismo la quietud, a las hormonas de la felicidad que me permiten a mí el reencuentro conmigo mismo. Pues bien, ¿qué les quería decir? Bueno, que yo cuento con el método de entrenamiento de desarrollo interno. Esto podemos hacer talleres individuales o grupales para buscar el equilibrio y estabilizar todo ese estrés a través de la terapia alternativa. Y con los niños hay un sistema EDIN educativo preparado justamente a nivel intelectual y emocional para llevar al niño a su máxima potencia y sacar todo su poder interior y todo, digamos, su potencial a través del método EDIN educativo. Pues bien, ahí les dejo mis datos. Ante cualquier consulta que quieran hacerme, estoy a disposición. Están mis datos que ya se los estoy presentando. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad comprender qué pasa cuando yo estoy en estado de estrés todo el tiempo y qué le pasa a mi cerebro, porque bueno, es necesario que comprendamos sobre todo a nuestros niños que están en plena etapa de desarrollo. Un fuerte abrazo a todos ustedes y nos encontramos Dios mediante en el próximo micro.